médico patólogo clínico y estoy en la coordinación de la asignatura, así que nos vamos a acompañar durante todo este ciclo. Y la sesión del día de hoy es a manera de introducción para que podamos revisar algunas partes importantes del sílabo, que es un documento importante que ya tienen a su disposición, está colgado en el intranet. Colgado también otros dos documentos, la guía de laboratorio y la guía de seminario. Así que estas seguro las van a revisar con más detalle en cada grupo de laboratorio o seminario. Bien, a ver, comenzamos. Sí se me escucha bien, Doctora, ¿verdad? disculpe, Sí, antes de empezar, tengo una consulta, por favor. sí, Valeria, dime. Sí, tengo entendido que la clase de hoy solamente es para el grupo uno, pero quisiera preguntarle si también No, los del grupo es 2 para... entran. Sí, sí, ese es el tema. No han habilitado todavía el, el grupo grande número 2 para poder colgar la información, pero la teoría son en 2 días de la semana, el lunes y el martes, pero son teorías diferentes. Así que tanto grupo uno como grupo 2 se tienen que conectar el día lunes y el día martes. Entonces, de Mm. repente acá no están todos en el grupo 2, no están. Ok, Porque doctora. como el... Ay, qué bueno, gracias. Sí, sí, porque no estaba habilitada, no me han habilitado en el intranet todavía. Hablé con la doctora Herencia y no me han puesto la opción del curso 2.0 para poder cargar igual que en el 1.0 toda la información. Me dijeron que para mañana, así que pucha, el grupo 2 por ahí que pudo haberse visto afectado. No sé si ya tienen un delegado No de... como tal, doctora, pero sí entre nosotros nos hemos enviado el link y el grupo 2 Ah, también ya. se está uniendo. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Sí, por favor, igual hacer la difusión con todos sus compañeros que tanto el grupo uno como el grupo 2 se deben conectar los lunes y los martes. Los lunes generalmente van a ser las teorías conmigo y los días martes van a ser con el doctor Guillermo. Ya está Pero bien, sí, sí doctora. es importante. Sí, gracias por preguntar. Gracias. Me faltó hacer la precisión eh, al comenzar. A ver, voy a prender mi cámara, pero si se comienza a entrecortar la señal, me avisan. Hola a todos. Soy la doctora Cintia Márquez. Bueno, nos vamos a acompañar 17 semanas. El curso es muy bonito. A nosotros los de la especialidad nos apasiona mucho. Es una, es muy significativo los hallazgos que encontramos y por eso he denominado la clase como el maravilloso mundo del laboratorio, algo así como la dimensión desconocida, porque estamos un poquito tras bambalinas, no tenemos mucha exposición directa con el paciente, pero sí generamos mucha información valiosa para nuestros colegas, los clínicos. Antes de olvidarme, tengo que grabar la clase. A ver, de nuevo. Recording in progress. Listo. Entonces comenzamos. Esta es una sesión un poco corta porque es a manera de introducción para que ustedes puedan ir familiarizándose con ciertos términos que utilizamos en el mundo del laboratorio. Listo. El maravilloso mundo del laboratorio o de la patología clínica, este es el nombre de la especialidad completa, pero también en algunos otros países toma el nombre de laboratorio clínico, análisis clínico. Y es un amplio escenario que abarca tanto el área de bioquímica, inmunología, recuerden el curso de inmunología que ya llevaron, parte de las determinaciones del laboratorio que apoyan los diagnósticos de inmuno son a través del laboratorio. Tenemos hematología, banco de sangre, que es un área muy, muy apasionante, donde tenemos un contacto un poquito más activo con los pacientes. Biología molecular es una de las áreas que en las últimas décadas ha crecido un montón. Microbiología, importantísima para el control de infecciones, sobre todo a nivel hospitalario. Toxicología, trasplante y genética. Y acá de repente hasta me quedo corta porque hay otras áreas de laboratorio que podríamos mencionar. Pues bien, todo hospital que se jacte de querer atender pacientes de la mejor forma posible y que
tiene una unidad de apoyo al diagnóstico, debe contar pues con un servicio de patología clínica y banco de sangre. Patología clínica que va a trabajar en sus principales áreas que ya habíamos mencionado: bioquímica, inmunología, hematología, microbiología, y banco de sangre, sobre todo aquellos hospitales, establecimientos que atienden emergencias, donde hay parte quirúrgica y atención de parto. Vamos a familiarizar también con ustedes este tipo de petitorio o de pruebas de laboratorio, donde a manera de resumen trata de condensar las más de 8.000 pruebas que existen actualmente en la cartera de laboratorio, pero que trata de colocar solo algunas de las principales. Incluso para que puedan estar segmentadas y puedan también ubicar cuáles se ubican dentro del grupo de bioquímica, cuáles se ubican dentro del grupo de hematología, ¿no? Cosa que al momento que vamos a trabajar a lo largo del ciclo va a ser una herramienta que les va a servir mucho. Bueno, en este ciclo somos 4 docentes. Estoy yo como coordinadora de la asignatura. Estamos con el doctor Moisés Guillén. Estamos también con el doctor William Palomino y el doctor Julio Díaz, todos médicos patólogos clínicos, y 2 de nosotros somos egresados de la facultad. El curso se divide en 3 grandes unidades. La primera unidad es la más sencilla, la más básica, pero que comienza a tocar y a involucrarlos con las principales pruebas de laboratorio. Acá vamos a conocer sobre el hemograma, vamos a conocer sobre el examen completo de orina, pruebas de función renal, pruebas para marcadores cardíacos, para evaluación de dislipidemia, de cardiopatías, y también para evaluación de enfermedades hepáticas y neurológicas. Entonces, acá mi recomendación de que en la primera unidad traten de hacer su máximo esfuerzo para que saquen una muy buena nota en el examen teórico, porque luego comienza a complicarse un poquito más la cosa. Luego tenemos la unidad 2, que va a encontrarse revisión sobre pruebas de laboratorio asociadas a enfermedades respiratorias, enfermedades metabólicas, patologías tiroideas, fertilidad, gestación, pediatría, geriatría, enfermedades autoinmunes e inmunodeficiencias. Entonces ya se va complicando un poquito. Y sobre todo lo que quiero mencionarles es que hay temas de la unidad 1 que podrían estar incluidos en el examen de la unidad 2. ¿Por qué? Mencionaba ahora con el grupo que tuve temprano, de que es imposible que evaluemos, por ejemplo, a un paciente con una inmunodeficiencia sin poder interpretar correctamente un hemograma. Entonces, es casi una cadena y debemos poder identificar bien los exámenes de laboratorio básicos que van a complementar posteriormente el estudio de otras patologías. Luego, en la unidad 3, tenemos, por ejemplo, cómo participa el laboratorio en salud pública. Vamos a entrar un poquito más a profundidad en lo que es biología molecular. Eh, Vamos a abordar a un paciente con sepsis, a un paciente oncológico, toxicología, va de la mano con salud ocupacional, y vamos a cerrar con los temas de banco de sangre y medicina transfusional. Por la semana 16, eh, por la primera semana de julio, estamos terminando con el tercer examen y la semana siguiente nos tocaría la exposición de un trabajo de investigación, la evaluación sustitutoria, que espero no la necesiten, y, eh, y nada, ahí ya acabamos el ciclo y nos vamos a celebrar fiestas patrias, que espero que todos celebremos bien. En cuanto a la evaluación, la práctica y el seminario, es decir, laboratorio y seminario, tienen un peso del 5%, no es nada despreciable. Tenemos que los exámenes equivalen al 20%, y hemos agregado 2 ítems, el de participación y el de trabajo de investigación. Entonces va a ser súper importante que a lo largo del curso puedan sustentar esta nota de participación, y el trabajo de investigación ya luego en las próximas semanas estaremos dando las recomendaciones. Un mensaje importante es que el examen de cada unidad, y esto sí es una recomendación de la facultad, es que pues debe ser de 20 preguntas de alternativa múltiple y que debe tener una duración de 20 minutos. Sé que parece un tiempo corto,
pero acá la intención es irlos entrenando en tener agilidad mental y agilidad de decisión al momento del examen, cosa que cuando llegan al ENAM llegan bastante duchos y entrenados y con esa capacidad de resolución más rápida. Pues bien, nuevamente reitero la bienvenida eh, a este nuevo curso de patología clínica, la dimensión desconocida. Se parece mucho, ¿no?, al nombre que han tenido de otros cursos, patología general, patología especial. Y pues cuando tenemos este sufijo de patología clínica es porque le vamos a dar esta aplicación desde el punto de vista del paciente, de algunos resultados, de algunos marcadores que van a traducir el estado de salud de mi paciente. Entonces, algunos nombres alternativos con el que podemos encontrar la especialidad: laboratorio clínico, análisis clínico, medicina de laboratorio. Es una especialidad médica donde vamos a aplicar el método científico y nos valemos de las tecnologías que existen en laboratorio, con el fin de proporcionar pues, información que va a servir para el diagnóstico, el pronóstico y la vigilancia. Y vamos a apoyar pues tanto a medicina general como a las diferentes especialidades. Casi no hay ninguna especialidad que no tenga una prueba de laboratorio de la mano que lo ayude. Tiene mucho impacto a nivel de epidemiología, de salud pública, y también estamos en la capacidad de brindar un servicio de consulta y asesoría, cuando a veces no todos tienen por qué saber que la interpretación correcta de un resultado y las recomendaciones sobre otros análisis adicionales. Es decir, podemos ayudarlos a llevar y ordenar un plan de trabajo lo más orientado hacia el diagnóstico de su paciente. Pero para eso, ese trabajo lo tenemos que hacer pues los médicos que estamos en el laboratorio. Eso no lo va a poder hacer los médicos. Entonces, la importancia del laboratorio clínico en el sistema asistencial es tanto que representa casi la herramienta más utilizada en el diagnóstico. En el caso de la toma de decisiones, estas están basadas en el 70% de los casos en pruebas de laboratorio. En los últimos años hemos tenido pues un auge asociado a tecnologías que también han aparecido, han aumentado, se han vuelto mucho mejores, asociadas a biología molecular, genética, tecnología, informática. La automatización también significó un cambio revolucionario porque permitió atender mayor volumen de pruebas en un menor corto tiempo. Eh, y así también permitió tener un proceso mucho más controlado, donde existía menos operación manual, menos participación de un operador que podría justamente exponer a un alto riesgo de errores, ¿no? Asimismo, permite que el avance en la tecnología permite también que las muestras estén sometidas a menos manipulación y así también anulamos pues la cantidad de errores. Dentro de las fases del laboratorio clínico tenemos tres principales fases. Tenemos la fase preanalítica, analítica y postanalítica. En la fase preanalítica, esto inicia desde el acto médico, desde que ustedes, como médicos, en su consulta, de acuerdo al diagnóstico que tiene su paciente, van a solicitar una prueba. Tanto así que, y va de la mano pues con la participación ya del laboratorio de poder tomar la muestra correcta, en el momento correcto, en el volumen correcto, en el tipo de conservante correcto, entregarlo en el tiempo correcto y con los códigos de anonimato correctos. Luego tenemos la fase analítica, donde hablamos de estos equipos ya automatizados que nos permiten un control de calidad mucho más estrecho y donde es en esta fase donde vamos a obtener el dato, el número que muchas veces a lo que fríamente a veces se aterriza el resultado, ¿no? Y después viene la fase postanalítica, donde es el médico el que tiene que valorar ese número si es que está acorde a la historia de su paciente. Entonces es súper importante que en los petitorios de análisis puedan poner completo, ¿no? Edad, nombre, eh, diagnóstico presuntivo, si es que si es que recomiendan alguna búsqueda adicional, por ejemplo, en microbiología ayuda mucho a eso. Entonces, es en esta fase donde finalmente ya se puede liberar un resultado y este tiene que terminar en el paciente o en el médico. En la fase preanalítica les mencionaba, comenzamos desde la recepción de la orden del laboratorio,
El paciente tiene que venir adecuadamente preparado, es por eso que hay ciertas pruebas en las que el laboratorio le va a indicar si es que requiere ayuno o no requiere ayuno. Luego viene la toma de muestras. De repente el paciente llegó súper bien, bien preparado, en ayuno, para su perfil lipídico, por ejemplo, y no le tomé bien la muestra. Todo mal, ¿verdad? Tenemos que volver a hacer todo el proceso. Y también importante la actividad de conservación y transporte de muestras. La muestra es un líquido valioso que no podemos someter a mucha agitación porque podemos provocar lisis de los hematíes y al haber hemólisis en el suero o en el plasma podría interferir con la determinación de alguna prueba. Entonces tenemos que tomar todas esas consideraciones. En la fase analítica podemos tener desde pretratamiento de algunas muestras antes de entrar al analizador, el propio control de calidad que se le realiza. Acá nuestros amigos, me olvidé de mencionar, en la fase preanalítica nuestros principales aliados, porque en el laboratorio trabajamos en equipo. Entonces, en la fase preanalítica el principal protagonista es el técnico de laboratorio. Aquel señor o señora que tiene manos de ángel y que te encuentra las venas hasta con el ojo cerrado y que es generalmente con quien el paciente o el mundo exterior tiene contacto con el laboratorio, ¿no? Es básicamente la cara de presentación. Ya en la fase analítica nos vamos a apoyar y trabajamos de la mano con nuestros compañeros los tecnólogos médicos. Ellos son los amos y señores del equipamiento, dominan control de calidad, son muy rigurosos con sus equipos, con que estén bien calibrados, bien controlados y que van a justamente asegurar que tengamos un dato correcto, ¿no? En algunos casos es necesario realizar algunos cálculos y finalmente acá ellos emiten una validación técnica, es decir, desde el punto de vista del equipo, ese resultado está bien. Pero luego viene la validación clínica, que es la fase post-analítica, es cuando cerramos ya este proceso, donde se elabora un informe incluso comentado del resultado, de acuerdo a lo que conocemos del paciente, tiene que tener una correlación con el diagnóstico, con los otros resultados, y pues esta entrega del mismo debe ser en un tiempo oportuno. De nada me va a servir entregar una troponina, que es un marcador cardíaco de infarto, 2 días después, ¿no? Debemos entregarlo antes de la hora. Y asimismo también que buscamos que se dé una interpretación correcta a un marcador. No todos los marcadores son muy comunes de identificar, pero justamente desde el laboratorio los podemos apoyar. Entonces, una frase muy interesante que me gusta es que antes de construir un castillo hay que asegurar las bases. Entonces, ¿cuáles son las bases? Pues tener todo el proceso bien identificado, porque existen consecuencias negativas, obviamente, ante algún error en el laboratorio. Como como los resultados del laboratorio se van a utilizar en contextos clínicos y de salud pública, pues necesitamos asegurar que sean exactos, ¿no? Porque de no serlo, podemos generar tratamientos innecesarios, complicaciones de tratamiento, no podemos exponer a mi paciente a que no reciba un tratamiento correcto, podemos tener retrasos en el diagnóstico o podemos someter a nuestro paciente a pruebas diagnósticas adicionales que son innecesarias. Entonces, todo esto suman gastos y tiempo y esfuerzo en nuestros pacientes y en nuestro equipo de salud. Entonces, acá vamos a aprender algunos conceptos que van a determinar la base de la calidad de las pruebas diagnósticas. Uno de ellos es el criterio de sensibilidad, es decir, que me va a indicar la capacidad de la prueba para detectar a un sujeto enfermo, es decir, que me va a expresar cuán sensible es la prueba a la presencia de la enfermedad. Luego tenemos especificidad, que me va a indicar la capacidad que tiene la prueba para identificar como sanos, es decir, no enfermos, a los que efectivamente lo son. Entonces, estos dos protocolos son valiosos. Y de acá podemos derivar ya también el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo. Luego tenemos la exactitud o veracidad, que es la capacidad de la prueba para medir lo que realmente queremos medir. Y lo definimos como la proporción de todos los resultados de la prueba, tanto negativos como positivos, que son correctos. ¿Y qué vamos a utilizar para medir la exactitud? Pues controles internos y controles externos, así como las calibraciones.
Para la precisión o repetibilidad es la capacidad de la prueba de reproducir el mismo resultado cuando se repite en el mismo paciente o en la misma muestra. Por ejemplo, tenemos que una prueba de acá, a ver esta. Si le doy al mismo sitio todas las veces, es decir, es una prueba precisa y exacta. Las mediciones están cerca del valor verdadero, que es acá en el cruce, y cerca una de otras. ¿Qué pasa acá? Miren, las determinaciones están cerca unas de otras, pero no están cerca del valor objetivo. Es decir, es una prueba precisa, pero es inexacta. Todas las pruebas están dispersas, es imprecisa, pero casualmente todas están casi a la misma distancia del valor verdadero, son exactas. Y en este caso, pues todo mal, ¿no? Todo impreciso e inexacto. Entonces lo que buscamos en el laboratorio es llegar a este momento, a un resultado preciso y exacto. Un parámetro también importante que debemos conocer es la sensibilidad analítica. Y esta va de la mano generalmente con la metodología, ¿no? Una más robusta que otra. Por ejemplo, se refiere a la menor cantidad de analito que necesito y que puedo detectar mediante una metodología en particular. La sensibilidad de una prueba va a depender de muchos factores, desde la concentración de lo que quiero medir, el tipo de muestra que voy a utilizar, así como la metodología que voy a utilizar en el laboratorio. Una comparación muy sencilla es la que podemos hacer entre una prueba rápida en orina, por ejemplo, para cuando queremos buscar subunidad beta, y una prueba de subunidad beta en sangre. La sensibilidad analítica en la prueba que trabajo en sangre es superior, es decir, voy a poder encontrar pequeñas cantidades de la hormona, a diferencia de cuando trabajo una prueba rápida, donde tengo que esperar muchos más días que haya una buena cantidad de hormona para poder detectar esos niveles con esta prueba rápida. Cuanto mayor sea la sensibilidad analítica de un método, menor es el límite de detección, que es la menor cantidad de analito que puedo detectar de manera confiable. Otro parámetro importante es el de variabilidad biológica. Tenemos muchos analitos que pueden variar de forma natural, ya sea por factores biológicos del paciente, por el propio proceso de envejecimiento a lo largo de la vida del paciente. Y estas variaciones pueden ocurrir en momentos críticos del ciclo de la vida. Por ejemplo, en el periodo neonatal, apenas tenemos un recién nacido, si le queremos medir la cantidad de leucocitos, nos podría llamar la atención porque podríamos asociarlo a una leucocitosis. Sin embargo, esto es un recuento fisiológico, esa elevación es normal. Asimismo, la fosfatasa alcalina en un niño en fase de crecimiento, claro que la tenemos que encontrar elevada, no nos vayamos a asustar. En el caso de la pubertad, es normal encontrar variaciones en las hormonas, entre ellas la testosterona. En el caso de una paciente que está evaluando su reserva ovárica, le sacamos una prueba de la hormona antimuleriana, pues esta la vamos a encontrar disminuida. Y en el caso de pacientes ancianos, generalmente la TSH la encontramos cada vez más baja. Asimismo, hay otros parámetros que se pueden ver afectados con el ritmo circadiano, el día, la noche. Puede estar acá, por ejemplo, el cortisol, que tiene una medida exacta durante el día, hormonas de crecimiento, melatonina, que pueden variar durante el transcurso del día. Por ejemplo, el cortisol tiene ciclos diarios, hormonas como la LH, FSH son ciclos mensuales, y algunos que tienen ciclos como estacionales, como la vitamina D, ¿no? Verano, mayor exposición, mayores niveles de vitamina D. Entonces, el conocimiento. Ya, buenazo. Entonces les comentaba que es importante que sepamos cómo se comportan estos diferentes analitos de acuerdo a los diferentes ciclos que pueden tener. Les comentaba sobre el cortisol, que tiene ciclos diarios de variación, hormonas como la LH y FSH que tienen ciclos mensuales,
Y la vitamina D, que incluso puede tener ciclos estacionales, ¿no? Por ejemplo, si mido la vitamina D en verano, va a estar obviamente diferente que si la mido en invierno. Es súper importante que tengamos conocimiento de estas posibles variaciones para que podamos interpretar también de manera correcta los resultados. Tenemos también dos posibilidades de variabilidad, la intraindividual, cuando fluctúa la misma concentración de lo que estoy midiendo en los diversos de los componentes de los fluidos biológicos dentro de un mismo punto de equilibrio, ¿no? Es decir, en el mismo paciente. Y en el caso de una variabilidad biológica interindividual, es cuando existen diferentes puntos de equilibrio entre distintas personas. Y es a partir de esta variabilidad interindividual que vamos a poder establecer valores de referencia. Nos permite también esta variabilidad biológica poder identificar cambios o presencia de patologías que pueden variar de acuerdo con cada analito. Por ejemplo, tenemos variabilidades muy altas a nivel intraindividual, pero que si las estudio en la población, tienen una variabilidad muy baja. Un ejemplo de esto es el hierro. Luego tenemos otra que a nivel intraindividual, es decir, es un marcador muy estable en el mismo paciente, pero si la mido en la población, pues puede tener una alta variación. Un ejemplo de esto es la creatinina. Y les mencionaba los valores de referencia porque justamente si vamos a trabajar eh, comparando diferentes niveles en población sana, porque la idea de obtener los valores de referencia anteriormente denominados valores de normalidad, pero acá no hay nada normal, sino son valores de referencia, de trabajar con pacientes sanos, son estudios poblacionales, y lo que se busca es establecer el rango que me permite identificar cuando un valor muy bajo está asociado pues a una patología o un valor muy alto también se va a asociar a otra patología. Es decir, estos extremos son los que van a condicionar valores de decisión clínica. Y nos vamos a quedar pues con el centro, con la curva en campana de normalidad eh, para establecer el valor de referencia o el intervalo de referencia. Por ejemplo, tenemos para la concentración de cistatina C, que puede ir de 0,64 a 1,04, un valor muy, muy estrecho, ¿no? Podemos tener también los valores de T4, que pueden ir de 1,8 a 1 a 200, eso está en otras unidades. Va hasta 180 y de 80 a 180. Y es los que vamos, y pues vamos a encontrar que si encontramos un valor de cistatina en 0,6, ya aparentemente está fuera del rango de valor de referencia. Pero sin embargo, vemos que en nuestra curva sí han habido pacientes sanos que han tenido valores por debajo de 0,64. Entonces hay que evaluar incluso la característica de mi paciente al momento de obtener e interpretar un resultado de laboratorio. No necesariamente los extremos me van a condicionar enfermedad. Recuerden que siempre hay que valorarlo en el contexto clínico de nuestro paciente. Nuevamente, en la zona A vamos a tener los valores de referencia. La zona B son los valores de decisión clínica, aquellos que van a suponer una revisión adicional en mi paciente de por qué se está yendo hacia un lado o hacia otro. Ya los valores críticos, los que están en esta zona C, son aquellos que van a interpretarse como que mi paciente está en riesgo inminente su vida, como pueden ser de repente un potasio muy elevado, una creatinina muy elevada, electrolitos alterados, eh, las troponinas, por ejemplo. Y tenemos una fracción ya muy, muy extrema, que es los valores absurdos, que obviamente son incompatibles con la vida. Es imposible que tengamos, por ejemplo, un paciente con una creatinina en 200, ¿no? Eso no existe. Otros factores, bueno, que también pueden interferir en el momento de la determinación de un resultado
Por ejemplo, tenemos, si tomamos una serie de muestras de un paciente para un determinado analítico en distintos momentos, vamos a observar que los valores pues no son los mismos. Esto habla de una variabilidad intraindividual. Y esta variación a lo largo del tiempo se puede deber ¿a qué? Factores preanalíticos. Por ejemplo, le tomé la muestra a mi paciente primero echado, luego sentado, el torniquete lo dejé por más de un minuto, el paciente hizo ayuno, no hizo ayuno, hizo ejercicio antes de la toma. Cada uno de estos factores que les estoy mencionando puede afectar la determinación del valor de alguna prueba de laboratorio. Por ejemplo, la postura puede hacer que los valores en las proteínas se alteren entre una determinación y otra. El torniquete puede ocasionar que mis factores de coagulación se encuentren incrementados en comparación si es que realizo la toma de torniquete en menos de un minuto. El ayuno puede afectar la determinación en un perfil lipídico. El ejercicio puede alterar la determinación de CK-MB, del CK total, de la hemoglobina, de la prolactina. También puede deberse esta alteración en los determinados valores que tenemos a lo largo de los momentos. Puede deberse a un error analítico, aleatorio o sistemático, y estos son propios ya de la parte analítica del laboratorio, que procuramos no sucedan, y también a la propia variación biológica intraindividual, como les mencionaba. Uy, acá les quiero compartir un video, que ojalá lo podemos ver. ¿Sí se ve? ¿Se escucha también? Sí, Sí, doctora. doctora, sí se ve. Pathologists and medical laboratory professionals are at the very heart of your healthcare. They save lives every day by diagnosing your medical conditions. These scientists make 70% of all diagnostic medical decisions in healthcare. Your primary care doctor, your oncologist, your surgeon, and your child's pediatrician all rely on pathologists and laboratory professionals to make the right diagnosis at the right time so you and your family can be treated quickly and effectively. Our job is to save lives through accurate and effective diagnoses. Your health tomorrow depends on pathologists and laboratory professionals who are making an impact today. Escuché ese video, me gusta mucho porque trata de mostrar cómo nos involucramos con las diferentes áreas del laboratorio, perdón, con las diferentes áreas clínicas. Eh, Participamos de la mano, pues, por ejemplo, con pediatría, con medicina interna, con endocrinología, con cardio, cirugía, casi todas. Es como eh, la casa del jabonero, el que no cae resbala. Todos en algún momento van a necesitar apoyarse en el laboratorio. Y nada, esperamos que el ciclo lo llevemos de la mejor manera, que se lleven de la mano el recuerdo de haber aprendido la interpretación correcta de las pruebas más frecuentes de laboratorio, las que van a usar con mayor frecuencia en el diagnóstico cuando sean médicos generales,
Y, y que sepan pues que en el laboratorio trabajamos en equipo, no somos los médicos nada, sino tenemos a nuestro técnico de laboratorio y al tecnólogo médico responsable que nos ayuda a realizar una buena entrega de resultados para nuestros pacientes y nuestros amigos, los colegas médicos. Así que nada, gracias y bienvenidos. Nos vemos durante las siguientes semanas. El día de mañana nos toca la sesión con el doctor Guillem a la misma hora en el mismo link. Muchas gracias, que estén bien.